colectivas, activistas y defensoras de derechos humanos. Mi compañera Janet de Mujer Labris va a iniciar la lectura del posicionamiento. Janet. Posicionamiento de la Red Libres, 7 de agosto de 2025, San Luis Potosí, San Luis Potosí. La Red Libres por una vida libre de violencia sexual para niñeces y adolescencias nace como una respuesta colectiva y necesaria frente a una realidad que no podemos seguir ignorando. La violencia sexual contra niñeces y adolescentes en San Luis Potosí constituye una emergencia de derechos humanos. La Red Libres tiene por objetivo articular esfuerzos para prevenir, atender y erradicar la violencia sexual contra niñeces y adolescentes en San Luis Potosí. Está integrada por 25 organizaciones, colectivas, redes, activistas, familias y comunidades con diversas trayectorias y enfoques en derechos humanos. Desde espacios comunitarios, jurídicos, académicos, médicos, educativos y terapéuticos, sus integrantes trabajan en la atención a sobrevivientes, el acompañamiento legal y psicológico, la educación integral en sexualidad, la justicia menstrual y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas de ellas acompañan directamente a infancias en contextos de alta vulnerabilidad, incluyendo comunidades de pueblos originarios, rurales y urbanas. Esta red es el resultado de la articulación de organizaciones de la sociedad civil, colectivas, académicas, especialistas, familias y comunidades que desde distintos espacios hemos presenciado los impactos de la violencia sexual y de las insuficiencias de las respuestas institucionales y sociales, así como su lamentable encubrimiento. Su labor es y ha sido fundamental para visibilizar las violencias estructurales que atraviesan las vidas de las infancias, fortalecer redes de protección y exigencia y promover respuestas institucionales que garanticen entornos seguros, el ejercicio pleno de derechos y el acceso a una vida libre de violencia sexual. Hoy decidimos unirnos porque entendemos que la magnitud del problema exige colaboración, prevención, atención, diálogo interseccional y exigencia permanente de la justicia. La realidad se refleja en los siguientes en el diagnóstico de World Vision México desde el 2021 sobre San Luis Potosí. Casi 4 de cada 10 mujeres, es decir, el 40% de la población, fueron obligadas, de las personas encuestadas dentro del diagnóstico, fueron obligadas a casarse o a unirse antes de los 18 años. Esto ha perpetuado la violencia y el ciclo de exclusión según el 90% de la población identifica la violencia sexual, explotación, exposición y violación como uno de los problemas más graves que enfrentan niñas y adolescentes, siendo las formas más comunes los abusos en el ámbito familiar y comunitario. 1 de cada 4 personas jóvenes de 18 a 29 años de edad reconoce haber vivido violencia sexual durante su infancia o su adolescencia. En un contexto en el que la mayoría de estos hechos permanecen en la impunidad y sin acceso a servicios especializados de atención o reparación. 3 de cada 4 niñas en nuestro estado y adolescentes consideran su propio hogar un espacio de violencia. Esto no habla solo de cifras o de números, sino de historias concretas, de niñeces y adolescencias sometidas a uniones tempranas y forzadas, de violencia sexual que se repite, se normaliza y se silencia, de embarazos forzados en la niñez, de maternidades impuestas en la adolescencia y en conjunto con los obstáculos para acceder a la interrupción del embarazo, pese a su despenalización, además de las enormes dificultades para ejercer plenamente sus derechos fundamentales a la salud sexual y a la reproductividad como una decisión plena. A esta realidad se suma la fragilidad del sistema de justicia, que con frecuencia limita el acceso a la verdad, la reparación y la no repetición. Frente a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Angulo-Lozada contra Bolivia en el 2022, estableció que los estados tienen la obligación de garantizar una protección reforzada y el acceso efectivo a la justicia para niñas, niños y adolescentes en caso de violencia sexual. Frente a esta realidad, la Red Libres asume compromisos que buscan diseminarse colectivamente.
Poner en el centro a las necesidades, experiencias y voces de las niñeces y adolescencias como guía para nuestras acciones. Nombrar la violencia sexual por lo que es una violación grave y sistemática a los derechos humanos. Generar acciones coordinadas para su prevención y atención integral. Promover la participación de comunidades, niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Exigir políticas públicas efectivas, presupuestos suficientes y justicia sin dilataciones. Impulsar la educación integral en sexualidad y efectividad, así como la transformación cultural que permita a las niñeces y adolescencias crecer libres, autónomas y seguras. Con la voz y la esperanza de quienes soñamos un futuro distinto, compartimos las palabras de la poeta zapoteca Irma Pineda. Si pudiera convocar a nuestros juegos de niños, llamaría a todas las aves que un día fuimos. Les diría que volaran más alto, para que nadie atrapara sus sueños. Hoy, con la instalación de la Red Libres, afirmamos que las infancias y adolescencias de San Luis Potosí merecen vivir sin miedo, libres de violencia sexual y con pleno acceso a sus derechos. Esta red nace para no permitir nunca más que sus sueños y vidas y trayectorias sean arrebatados. A esta red pertenecemos las siguientes organizaciones: Menstruación Consciente, San Luis Potosí, Apoyaré AC, Shakti, Minzabal AC, Perteneces, Justicia e Igualdad AC, Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad, Otra Oportunidad AC, Colectiva Abogada Disruptiva, Las Maxes Transformando Juntas, Red de Médicas por el Derecho a Decidir, Organización para Chicas, OPC, Centro Terapéutico Mujer Labris, Clínica de Litigio Estratégico, Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Educación y Ciudadanía AC, Comunidad Triqui de San Luis Potosí, Casa Espiral, Colectiva Todes Trans San Luis Potosí, Sol y Luna, Comunidad Tecomate AC, Grupo de Dibujo Rebelde, Sororal, Red de Abogadas, Pandora, Mujeres Madres de Niñas y Adolescentes que participaron en la Escuelita de Derechos Sexuales, Personas Defensoras de Derechos Humanos, Ilúminas, Centro de Derechos Humanos. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor. Matrimonios forzados de los que hablabas, que desde muy chiquillas las obligan a casarse o a tener ya una pareja, donde si el estudio pudiera precisarnos dónde se da más, dónde se presenta más en las comunidades, qué comunidades son más vulnerables, imagino que las comunidades indígenas y si en las zonas metropolitanas también se dan. Las uniones tempranas y los matrimonios forzados infantiles es un fenómeno que vivimos en San Luis Potosí y que está poco documentado. Tiene múltiples razones. Una es el ejercicio de violencia sexual, la falta de educación integral en sexualidad. Tenemos un acceso deficiente a servicios de interrupción del embarazo pese a la despenalización en noviembre
son nacimientos, bueno, mamás dan a luz siendo menores de edad en un rango de 13 a 17 años. En ese sentido, ¿tienen detectado qué es como la principal problemática o por qué está sucediendo esta situación que es tan alarmante aquí en San Luis Potosí? Muchas gracias. ¿Alguna quiere contestar? ¿Juana? Nos parece que hay varias, algunos estudios que se hicieron después de la primera etapa de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente han hablado que una de las primeras características que dan lugar a que haya adolescencias con embarazos no planificados, embarazos infantiles, que son embarazos forzados, recordemos, niñas y niños menores de 12 años, adolescentes 13 a 17 años. Entonces, cuando hablamos de niñas que son forzados, cuando hablamos de adolescencia, sabremos que no planificado todo deseado dependiendo de la edad. Lo que se ha situado es que son donde hay dificultades económicas importantes, pero también decirles que si las niñas y los niños no tienen la posibilidad de construir un futuro, es decir, prestaciones educativas, prestaciones laborales, la posibilidad de soñar con un futuro distinto, van a encontrar respuesta en su identidad en ser madres, y quedarse en esos lugares en donde tal vez no puedan desarrollarse plenamente. Hay varios estudios, uno del Colegio de México, que habla de que si tú eres madre, principalmente madre, en edades tempranas, va a haber una limitación a tu trayectoria académica, profesional y de salud. Eso es muy importante decirlo. Los embarazos tempranos, los embarazos no planificados y no deseados en la adolescencia tienen consecuencias en la salud emocional y en la salud física de las niñas y las adolescentes. Y en nuestro estado está permeado por la falta de oportunidades, que todavía me parece que hay mucho campo de oportunidad, y algo que nos parece muy grave, que es la falta de acceso a la educación integral en sexualidad. Hay muchísimo tabú en nuestra entidad respecto de los contenidos sexuales de educación integral, afectiva y sexual. Y tenemos que avanzar, porque la educación integral en sexualidad nos va a ayudar a vivir nuestra sexualidad con goce, con placer y con consentimiento, y con ello evitar violencia sexual y embarazos forzados. Claro. Bueno, y complementando un poquito la idea de mi compañera, nosotros, por ejemplo, vemos el tema en la violencia digital que sufren las niñeces y las adolescencias en esta era donde está la inteligencia artificial y donde tienen ese acceso no limitativo, porque también es no limitativo por los papás, por la familia, ¿verdad? Por los padres de familia, madres. De que no tienen este control y esta educación respecto a los dispositivos que utilizan las infancias y las adolescencias. Entonces es importante también señalar que falta esa educación desde la casa, desde la escuela, para prevenir todo tipo de violencia, incluyendo, muchos de los matrimonios forzados o de las uniones forzadas se dan en estas redes, ¿no? Por estas redes son donde captan a la infancia, donde captan a la adolescencia y la llevan a su entorno de violencia. Entonces también es importante destacar esa necesidad. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros periodistas? Por favor. Aquí, de los datos que revelan aquí de los números que explican aquí en el posicionamiento, ¿tienen algún estimado de cuántos casos están siendo investigados por las autoridades, no sé, de la Fiscalía o tal vez de los municipios, de los ministerios públicos, de todos los que tienen registrados aquí? Si hay avance o ustedes están trabajando de la mano, dando apoyo con alguno de los que comentan en este informe. En la red Libres tenemos algunas compañeras litigantes, como por ejemplo la maestra Claudia Cuellar de la organización Shakti, que litiga casos relacionados a abuso sexual infantil. Nosotras en Luminas estimamos 4.000 carpetas de investigación aperturadas en el último año, me parece, por abuso sexual y violación. Tenemos una dificultad importante con las cifras. Las cifras que nosotras podemos acceder son dos cifras. Una de la encuesta nacional de dinámica en los hogares, que va y hace encuestas a las personas adolescentes y a las mujeres sobre si en algún momento en los últimos 6 meses o en toda su vida
en casos de abuso sexual infantil es de arriba del 98%. Son muy pocas carpetas de investigación las que llegan a sentencia, por muchas cosas. Una tiene que ver con el propio sistema penal, otra tiene que ver con cómo se articulan las carpetas de investigación, pero yo les invito, si tienen oportunidad, se quieren todo el evento, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero pueden sacar de aquí 3 notas. Porque aquí las compañeras van a presentar algunos datos muy interesantes relacionados a la dinámica de la violencia sexual en San Luis Potosí, en espacios académicos, en espacios escolares y comunitarios. De cada 10 agresores, ¿qué era mujer? Si tomamos tal cual, yo soy muy cuidadosa con esa información, porque no todas las carpetas de investigación van a hablar, o sea, yo soy muy creyente de que hay que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de todas las personas, por lo tanto no podría decir que todas las carpetas iniciadas efectivamente son culpables. Sin embargo, sí nos da una mirada, pensar que más del 95% de las carpetas de investigación quedan en impunidad según los datos de México Galicia. Y de estas 4.000 que tienen en el radar, la mayoría se concentra evidentemente aquí en la zona metropolitana. Pero ¿qué otras tienes en la Huasteca? Sí, antes de contestar a esa pregunta, me parece muy importante poner sobre la mesa que de lo que estamos hablando es de que no hay precisión, ¿no?, en las cifras. Y eso es un indicador grandísimo, que no hay que perder de vista. Y eso tiene que ver con la naturalización de la violencia, el poco acceso a los derechos, ¿no?, de las niñeces, de las infancias, y pues sí, la naturalización de la violencia sexual, ¿no?, sobre todo. Entonces, a mí me parece primero como eso importante de no dejarlo de perder de vista, porque luego en estos espacios nos gusta hablar mucho, ¿no?, como de cifras, de lo que hay, y es importante, claro que sí, pero también es importante comentar que si no tenemos claridad, ahí está el problema, ¿no? Es porque hay un montón de factores que no permiten que lleguemos a esas cifras, por la misma naturalización de la violencia, por la revictimización y por un montón de factores más. Entonces, contestando a la pregunta que hace el compañero, aquí tenemos unos datos, que es la zona metropolitana de San Luis Potosí capital y Soledad de Graciano Sánchez, entre enero del 2019 y marzo del 2025 se han abierto 549 carpetas de investigación por abuso o violación sexual contra menores, 453 en la capital y 96 en Soledad. En el año 2024 marcó el pico más alto, se abrieron 129 carpetas en la zona metropolitana, 105 en la capital, 24 en Soledad. En lo que va del 2025 hasta abril, se registran 13 casos en la capital y 6 en Soledad. Justicia e impunidad, de las 549 carpetas, solo 2 fueron judicializadas y apenas solo una, resultó en sentencia condenatoria. En los entornos escolares, del 2019 al 2025, se han iniciado 55 carpetas de investigación por delitos sexuales cometidos en escuelas. De estas, solo 7 han sido judicializadas y resueltas, lo que refleja un rezago del más del 85% en impunidad. A propósito de la cifra negra, de la normalización de la violencia y de lo que mencionaba Fátima sobre la identidad que crean las mujeres al ser madres, ¿no? Desde un ámbito más terapéutico yo quisiera compartirles que hay estudios que muestran que muchas de las mujeres, adolescentes, niños o niñas, identificar que lo que vivieron es violencia sexual. Y esos mismos estudios muestran que aunque no se nombre o no se identifique la violencia, no significa que no vivan las consecuencias
de ese abuso o de esa violencia. Entonces eso es importante para esa cifra negra porque hay mujeres que acuden a ámbitos terapéuticos, hay niños y niñas que acuden a ámbitos terapéuticos y aunque sepan que algo les pasó, no relacionan el malestar que están viviendo con lo que les pasó, porque no pueden nombrar. Entonces, a pesar de las cifras, a pesar del acceso a la justicia, de la impunidad, ¿no?, que se está viendo de manera institucional, por eso es importante nombrar la visibilidad, la sensibilización y la articulación que se puede hacer de fondo para atacar este problema también. ¿Alguna pregunta, compañeros periodistas? Muy bien, muchísimas gracias por la atención. Vamos a dar lugar a un último momento de esta rueda de prensa y es que queremos compartir con ustedes la firma de instalación de la Red Libres, para lo cual mi compañera codirectora de Lúminas, Gabriela Rodríguez, dará lectura al acta de constitución de la red. Compañeras, por favor, también compañeras, compañeros de las organizaciones que representamos la red, si pudieran acompañarnos por acá para que vayamos haciendo la firma. La lectura, por favor. Acta de pertenencia a la Red Libres, por una vida libre de violencia sexual para niñas y adolescentes. Nosotras, colectivas, organizaciones civiles, personas defensoras de derechos humanos, académicas, madres de hijas adolescentes, especialistas y aliadas reunidas en este acto público, reafirmamos nuestro compromiso con la Red Libres por una vida libre de violencia sexual para niñas y adolescencias. Reconociendo la urgencia y la gravedad de la violencia sexual que enfrentan niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí, es violencia sexual y reproductiva contra niñas y adolescencias. Reiteramos los compromisos asumidos en nuestro posicionamiento público: escuchar y poner en el centro las voces de las infancias y las adolescencias, nombrar y visibilizar la violencia sexual como una grave violación a los derechos humanos, trabajar desde el cuidado colectivo, la sororidad y la articulación de saberes, exigir respuesta efectiva al Estado, justicia sin dilataciones, normatividad y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad, promover la educación integral en sexualidad y el cambio cultural necesario para garantizar vidas libres de violencia. Como acto de pertenencia, cada firma de este documento representa la voluntad colectiva de continuar caminando juntas, de tejer redes desde la rabia y la ternura radical. Que nadie atrape nuestros sellos. Y voy a ir nombrando a cada una de las organizaciones que pertenecen a la red. Somos poquitas, entonces no van a pasar todas, pero las que estén podemos ir. Alma Guadalupe Arriaga Cerda, Apoyar ACE, Casa Espiral, Centro Terapéutico Mujer Lápiz. Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría de Derechos Humanos en San Luis Potosí. Colectiva Abogada Disruptiva. Colectiva Todes Trans. Comunidad de Comate. Doctora Fabiola Luna, Red de Médicas por el Derecho a Decidir. Dulce Dharma Limón Montoya. Educación y Ciudadanía. Grupo de Diputados.
Olivo Aguiñaga. Menstruación Consciente, San Luis Potosí. Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad, ACE. Organización para Chicas, OPC. Otra Oportunidad, ACE. Perteneces, Justicia e Igualdad, ACE. Sol y Luna. Sororal, Red de Abogadas. Sharpie, ACE. Lideresas a firmar, por favor. Es Hanna. Ana, Evelyn y Yuriko son nuestras compañeras lideresas adolescentes de la prevención de violencia sexual infantil y en la adolescencia, y nos han apoyado en este proyecto, ayudando a que más niñas y adolescentes se interesen en el tema. Patti, que es partera de San Luis Potosí, ¿puede pasar a firmar? ¿Falta alguien de las organizaciones que nos haya faltado nombrar? Faltamos nosotras. Lumina Centro de Derechos Humanos, ACE. Bueno, habiendo dado la última firma, queremos agradecerles una vez más por acompañarnos en esta firma. Es un acto comunitario. A las 10:30 va a empezar el foro ya con autoridades y representaciones estatales. Aquí mismo, ahorita empezamos en unos minutos más, por si quieren quedarse. Va a haber primero una conferencia magistral con una de nuestras amigas litigantes, la maestra Yuli Pliego, consultora en la Oficina de Derechos de la Infancia. Posteriormente, las experiencias de las compañeras parteras de MIPSABAL, así como de la experiencia comunitaria de la doctora Mariana Juárez y de la maestra Claudia Cuellar. Y ya para terminar este acto con ustedes, nos gustaría tomarnos una foto colectiva de la instalación de la red en la parte de afuera.
Muchas gracias.